Cumbre en Londres en la que se apuesta por un plan de seguridad y defensa para Ucrania y para Europa. Una cumbre que reunió este domingo a países aliados en presencia del presidente ucraniano Zelensky y con ausencias notables como la de Hungría. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. Aprender de los errores del pasado, más unión y más peso de Europa y más ayuda militar a Ucrania para fortalecer su defensa en la guerra. Con planes de acción y de paz que ponen a prueba la unidad del continente, el primer ministro británico Keir Starmer dice que Europa afronta un momento único para la seguridad de Europa. Tras el vencimiento de la primera fase de la tregua, Israel suspende el ingreso de ayuda humanitaria en Gaza. Egipto y Jordania condenan el bloqueo israelí, que califican de flagrante violación de los acuerdos de tregua. Hamás, considerada terrorista por varios países, rechaza aceptar una extensión del cese el fuego. Europa debe asumir su propia responsabilidad en materia de defensa. Es lo que advierte el primer ministro del Reino Unido como anfitrión de una cumbre informal pero clave que reunió a casi una veintena de líderes europeos este domingo en Londres. La unión y la defensa europeas y la resolución del conflicto con Rusia adquieren una urgencia añadida, visto que Estados Unidos va reduciendo su apoyo a Europa y a Ucrania. En una entrevista, el primer británico y el presidente francés Macron hablaban de su plan de paz que van a presentar a Estados Unidos y en el que proponen una tregua aérea, marítima y energética que dure un mes en Ucrania. Mientras el primer ministro británico Keir Starmer saludaba a Volodymyr Zelensky y a dirigentes de más de 14 países, se podía percibir la urgencia para que Europa asuma una mayor responsabilidad para poner fin a la guerra en Ucrania y protegerse de futuras agresiones rusas. Vamos a llamar a una coalición de países dispuestos a defender un acuerdo y garantizar la paz en Ucrania. No todas las naciones se sentirán capaces de contribuir, pero eso no significa que nos cruzaremos de brazos. El Reino Unido está preparado para respaldar con botas sobre el terreno y aviones en el aire. Junto con otros, Europa tiene que asumir la parte más pesada. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dejó claro que otros países europeos también desplegarían cuerpos de paz en Ucrania. Para asegurarnos de que Putin no intente nunca más atacar a Ucrania tras un acuerdo de alto el fuego, lo que implicaría tener presencia militar europea para garantizar el mantenimiento de la paz. También se anunció que se presentará un plan para que los países de Europa se rearmen y estén en condiciones de defender sus fronteras. Tras un largo periodo de baja inversión, es de suma importancia que aumentemos el gasto en defensa por un prolongado lapso de tiempo. Y aunque los líderes europeos parecen firmes en sus resoluciones, la mirada también está puesta del otro lado del Atlántico. Los estadounidenses dicen con razón, ustedes están hablando de cómo mantener un acuerdo de paz, pero ante todo tenemos que asegurarnos de llegar allí. Y en eso tienen razón, pero al mismo tiempo tenemos que hacer esto en paralelo para asegurarnos de estar preparados. Para tener éxito, este esfuerzo debe contar con un fuerte respaldo de Estados Unidos. Estamos trabajando con Estados Unidos luego de mi encuentro con el presidente Trump. Y quiero ser claro, coincidimos con el presidente en la necesidad urgente de una paz duradera. Tenemos que lograrlo juntos. Con este plan en marcha, corresponderá ahora a Volodymyr Zelensky y Donald Trump encontrar la manera de retomar el diálogo interrumpido tras el escándalo del viernes en la Casa Blanca. Europa apuesta por reforzar su seguridad y defensa ahora más que nunca y crear una llamada coalición de la voluntad, así la ha llamado el primer ministro británico Starmer. Una cumbre clave este sábado pues, en Londres que ha seguido para nosotros Pablo Pardo. Pablo, ¿qué otras conclusiones tenemos sobre ese plan que anuncia Starmer y que ha cambiado en Europa desde esa acalorada e inédita disputa en la Casa Blanca? Bueno, lo primero es que Europa va a mantener y va a incrementar la ayuda militar a Ucrania y va a aumentar también la presión económica sobre Rusia. Estos son dos de los principales anuncios
que Starmer ha hecho hoy y que suponen un cambio importante en la dinámica de la guerra. Recordemos que ahora mismo Ucrania está recibiendo aproximadamente la mitad de su ayuda, la recibe de Estados Unidos, la otra mitad de Europa y de otros países aliados. En el futuro, dado que Estados Unidos parece que no va a apoyar más, va a ser cuestión de Europa. La segunda cuestión es también significativa porque Donald Trump está hablando de levantar las sanciones a Rusia y Europa, por el contrario, está hablando de endurecerlas. Con lo cual, llevar este paquete a Washington y pactarlo y convencer a Donald Trump va a ser una tarea, al menos creo yo, complicada. Vamos a ver, después de escuchar a Starmer y de ver esta cumbre de hoy, Pablo, ¿crees que seguirá asumiendo el primer ministro británico el papel de puente entre Europa y Estados Unidos, sobre todo si quiere presentar ese plan a Washington? Desde luego que él parece estar dispuesto a ejercer ese papel. Tiene a su favor la relación histórica entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Tiene también el hecho de que él ha aumentado el gasto en defensa ya de manera previa a esta crisis y a su viaje a Washington del jueves. Y tiene también, digamos, a su favor el hecho de que no es un país de la Unión Europea, lo cual le da una ventaja frente a Donald Trump, que detesta de manera manifiesta y palmaria a la Unión Europea. Por ahora, Starmer parece el político mejor posicionado. Otro que podría intentarlo podría ser Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, que es también muy cercana a Donald Trump, más que Starmer probablemente, pero ella no tiene ni el peso en Europa ni está ejerciendo un liderazgo de apoyo a Ucrania como el que está llevando a cabo Starmer, precisamente por los socios de gobierno que tiene Meloni, que en algunos casos son claramente simpatizantes con Rusia. Pablo Pardo, comentándonos esa cumbre hoy en Londres de líderes europeos y en presencia de Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano. Muchísimas gracias. Un saludo hacia Londres. Muchas gracias. Y tras su participación en esa cumbre en Londres, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, fue recibido por el rey Carlos III. El mandatario ucraniano viajó hasta el Palacio del Rey en Sandringham, al este de Inglaterra. En el encuentro hablaron sobre el apoyo del Reino Unido a Ucrania, al tiempo que el monarca expresó su solidaridad con todos los que han sufrido en la guerra. La visita estaba ya prevista desde antes de esa acalorada disputa de Zelensky, Trump y Vance en el despacho Oval en Washington. Más cosas. La Unión Europea critica a Hamás por negarse a aceptar una prórroga en la primera fase del acuerdo de tregua y a Israel por el bloqueo de la ayuda humanitaria para Gaza. En un comunicado se urge a las partes a reanudar las negociaciones. Israel detuvo este domingo la entrada de ayuda humanitaria luego de que Hamás, calificada organización terrorista por varios países, rechazara la propuesta de extender esa primera fase del acuerdo de cese al fuego en lugar de pasar a la segunda. La milicia islamista califica la decisión como un crimen de guerra y considera inaceptable la propuesta israelí, ya que, según alega, permite a Israel evitar la retirada de sus tropas del enclave y prolongar aún más el conflicto. Pues sí, esa segunda fase del alto el fuego debería empezar este domingo con el objetivo de una retirada militar israelí completa y seguir con la liberación y los intercambios entre rehenes que quedan en Gaza y prisioneros palestinos, pero los planes de Israel, como vemos, son otros y la reacción de Hamás no se ha hecho esperar. Maya Siminovich en Tel Aviv. ¿Qué novedades tenemos y qué plantea Israel en lugar de pasar a esa segunda fase? ¿Qué propone? Hola, Ana. Israel, el país ha despertado esta mañana con esta propuesta que el gobierno israelí se ha sacado de la manga un poco, que la llama la propuesta de Witkoff. Witkoff, que es el asesor estadounidense de Oriente Medio, que tal vez ha hecho esta propuesta de verdad o tal vez no, pero mientras tanto no se ha pronunciado. Y es una especie de paso de la fase 1 a la fase 2, que en este momento Israel claramente no quiere pasar a la fase 2, que implica retirar sus tropas de Gaza. Y entonces esta propuesta
propuesta dice que sería más bien un alargamiento de la fase 1 con 50 días en lugar de los 42 de la primera fase, y que habría que soltar a rehenes e intercambiarlos por presos y detenidos palestinos en 2 ocasiones. Primero, el primer intercambio sería en el primer día de aceptación de implementación de esta fase, y el último intercambio sería en el último día. Esto duraría más o menos hasta que termine el Ramadán, que acaba de comenzar, y también la Pascua judía hasta el 19 de abril. Y Hamás se ha pronunciado de diferentes maneras hoy, con diferentes medios, diciendo que no lo acepta, que no va a devolver ningún rehén mientras Israel no cumpla o no pase a la segunda fase, que implica precisamente eso, retirarse del todo de la Franja de Gaza. Me gustaría comentar contigo, Maya, otro tema, y es cómo explican las autoridades israelíes esa decisión de no dejar entrar más ayuda humanitaria en Gaza, una decisión muy criticada a nivel internacional este domingo. Sí, criticada a nivel internacional y también nacional. Esta mañana realmente el despertar ha sido con no hay segunda fase, y además se cierran los pasos y no entra más ayuda humanitaria. Los primeros en reaccionar probablemente han sido las familias de los que todavía tienen gente en Gaza. Son 59 rehenes, de ellos 24 vivos solamente, en muy malas condiciones. Ahora mismo se ha sabido que las organizaciones armadas de Gaza han recibido orden de tratar peor a los rehenes con esta reacción israelí. Y esto también ya se sabe. Algunos de los rehenes que han dado entrevistas muy rápidamente en las últimas fases de salida han dicho que cada vez que ha habido declaraciones israelíes, los rehenes penaban mucho más, por la reacción de Hamás era mucho más agresiva para con ellos. Entonces esto es lo que ha resultado hoy con la parada del ingreso de la ayuda humanitaria a Gaza, de todo, desde maquinaria pesada hasta comida, pasando por gasolina. Lo que dicen gazatíes y también israelíes es que han entrado tantos camiones en los últimos meses que se ha suplido lo necesario y que les puede durar por unos 4, 5, 6 meses, y sin embargo esa franja está necesitada de la ayuda externa. Es lo que Israel hace para presionar a Hamás, y Hamás ha dicho hoy que no se va a dejar presionar por esto. Esa es la noticia de hoy. Maya Siminovich, pues muchísimas gracias por ponernos en contexto esa noticia clave de hoy en Tel Aviv. Un saludo, gracias. Gracias, Ana. Más cosas, cambiamos de tema. El presidente alemán Frank-Walter Steinmeier y el recién investido presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, anunciaron en una conferencia de prensa en Montevideo la importancia del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. En ese sentido, Orsi subrayó que el pacto marcaría un hito económico y geopolítico con el Mercosur. Steinmeier añadió que considera a Uruguay un socio estable en tiempos de cambios globales. Si se sella el tratado, la zona de libre comercio va a incluir 715 millones de habitantes y va a poner fin a 20 años de negociaciones. El presidente alemán sigue con su gira por 3 países de América Latina y este lunes llegará a Paraguay. Las amenazas al acuerdo Unión Europea-Mercosur, que se firmó acá en diciembre pasado en Montevideo y que debe ser ratificado por los parlamentos de cada uno de los países miembros de ambos bloques, fue el tema central de la reunión bilateral que protagonizaron también acá hoy en Montevideo el nuevo presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, y su par alemán, Frank-Walter Steinmeier. Steinmeier destacó que este es un acuerdo no solo económico, sino geoestratégico, y se comprometió a tratar de convencer a los países europeos que están renuentes a ratificar el acuerdo. Por otro lado, Orsi también dijo que fue el tema central de la relación bilateral entre Uruguay y Alemania. También se refirieron ambos a la amenaza del presidente argentino Javier Milei de salirse del Mercosur en caso de que el Mercosur no le permita hacer un acuerdo bilateral con Estados Unidos. Steinmeier dijo que la salida de cualquier miembro de la Unión Europea o del Mercosur trae consecuencias, pero dijo que hay que destacar las ventajas para tratar de convencer a los miembros de que permanezcan en los bloques. Y por otro lado, Orsi ratificó su posición de que no quiere que cada país de Mercosur negocie bilateralmente acuerdos, sino que se negocien en bloque para tener más fortaleza, no solo Uruguay, sino también Argentina, para acordar con Estados Unidos, China o con quien sea. Nuestro compañero Alejandro Rebocio desde Montevideo. Firefly Aerospace se ha convertido en la segunda empresa privada estadounidense que aterriza en la superficie de la Luna. Su sonda Blue Ghost alunizó cerca de una antigua formación volcánica para iniciar una misión de investigación de 2 semanas bajo contrato con la NASA.
El módulo de aterrizaje lunar de otra empresa intentará posarse en el satélite en los próximos días. Estaremos muy pendientes. Hasta aquí las noticias donde quiera que estén. Gracias por acompañarnos en nombre de todo el equipo. ¡Feliz domingo!